Nada, buenos días a todos, gracias por venir. Pues se agradece porque además este día también escogido de lluvia. Estamos en familia, pero bueno, yo voy a poner el mismo interés y concentración para que sea útil la conferencia. Básicamente, como siempre, intentaremos hacer un repaso de dónde estamos y luego intentaré que sea una conferencia, como siempre, sobre alguna hora, luego podéis preguntar lo que queráis y ver un poquito, sobre todo ya que estamos prácticamente a mitad de año, pues cuáles pueden ser las perspectivas en cuanto sobre todo a política monetaria y la posible evolución de los principales mercados como la renta fija y la renta variable. Eso no es garantía de nada, porque nos equivocamos, ya lo sabéis, los economistas, pero sí que al menos los temas que a mi entender pues son de seguirlos y son de actualidad, pues intentaremos hacer un repaso, dar más pinceladas de cada uno de ellos. Primero, esto es verdad que esto preparé la presentación el lunes, por lo cual con las caídas adicionales de estas semanas está un poco desactualizado en estos 3 días, ¿no? Pero bueno, al final, aquí ya lo sabéis, desde SLM, más que buscar movimientos tácticos o movimientos de traders, nosotros intentamos pues tener una visión más a medio y largo plazo. Intentamos anticipar lo que son cambios más a nivel estructural en las economías y a nivel estratégico. Por lo cual 2 días o 2 semanas no nos importan demasiado a nosotros. Vamos a ver primero la renta variable, aprovechando el informe semanal que realizamos cada lunes. Pues este año aquí tenemos varias columnas. La primera es la de una semana, que la obvio. Luego tenemos la segunda columna, es la del mes, la de lo que llevamos de año, el year to date o en lo que va de año, y la de 12 meses, desde el lunes 12 meses para atrás. Como podéis ver, en líneas generales, en la renta variable, después de un año aciago en el 2022, pues el color predominante es el verde. Lo comentaba en la última conferencia para los que vinisteis, que yo pensaba y sigo pensando que el año podía ser moderadamente positivo para la renta variable. Aunque en estos tonos verdes, más que en algunos casos, más que moderadamente positivo, es extremadamente positivo, ¿no? Por ejemplo, en el Nasdaq, que ya sabemos que es uno de los índices más volátiles, de los principales, pues el lunes estaba ya en más de un 26% en lo que va de año, ¿no? Es cierto que venía de caídas muy importantes el año anterior, pero es destacable que en medio año pues hayan subidas de 2 dígitos y del 26%. El otro índice que también funciona bien, que luego nos detendremos también un poquito en el tema de Rusia, aunque no sea uno de los mercados que más seguimos ni en el que estamos invertidos, pero sí que creo que es interesante seguirlo porque han habido una serie de cambios, no solo en el tema geoestratégico, sino también en los niveles de crecimiento de este país. Pues fijaros también que la bolsa rusa lleva casi un 22%. Y luego también hablaremos algo más de este país, que yo creo que es el gran olvidado, que es Japón, que es la tercera economía del mundo. Los que me conocéis sabéis que yo hace ya meses, por no decir años, en los que digo que en Japón hay que estar, hay que tener parte de nuestra cartera en esta economía, y luego lo volveré a argumentar el por qué. Pues finalmente parece que está también despertando este país, y este año pues ya lo veis, Japón llevamos el 18% de subida. En el resto de índices, aparte de China, sobre todo lo que era la excolonia británica en Hong Kong, que es el Hang Seng, que está en negativo, pues los crecimientos son menores. El CSI 300
llevaba el lunes un 1,88%. India, que es una economía que está creciendo a un ritmo también superior a China, pero en mercados tampoco se acaba de trasladar, está en un 0,54. Brasil, que va muchas veces descorrelacionada con el resto de economías, pues no sé si será por el cambio de liderazgo, que los mercados pues obviamente siempre están más cómodos con gobiernos más liberales o conservadores, aunque en algunos casos sean muy controvertidos, como el del señor Bolsonaro. Pues ahora mismo con Lula da Silva tampoco es un mercado que esté funcionando con la fuerza, ¿no?, que funcionó el año pasado. A nivel de divisas, tenemos el euro-dólar, que vimos que tuvo esa gran apreciación, en el que llegó a la paridad o incluso por debajo de la paridad, el 0,97 incluso. Parecía luego que volvía a perder terreno y ahora parece que vuelve a ganarlo, ¿no? Está en el 1,08. Esta semana ha habido días que ha marcado incluso el 1,07 y ahí estamos. Y luego, que esto también os lo comentaba en la última conferencia, pues en lo que son materias primas, en el Brent concretamente, pues fijaros que en lo que va de año un 12% de bajada y a 12 meses un 32%. Obviamente, claro que cuando ponemos 12 meses estamos comparando con un efecto base de mayo del 2022, que era cuando estábamos en los inicios, ¿no?, de la invasión rusa de Ucrania. Pero ya os lo comentaba en la última, es decir, estamos claramente en la mayoría de diferentes tipologías de energía, estamos ya claramente por debajo de los niveles preguerra. El caso no lo he puesto aquí, pero en el caso del gas natural también es impresionante, ¿no?, la caída que ha tenido desde los picos. ¿Qué quiere decir por debajo de los niveles previos? Antes de la guerra de Rusia, sí, los niveles esos. Y luego, finalmente, también siempre hay que tenerlo en cuenta y seguirlo, es el VIX, que es el índice que coloquialmente conocemos como el índice del miedo, que lo publica el Chicago Board of Trade de Estados Unidos, y siempre es un barómetro para ver el nerviosismo que puede haber en los mercados. Pues claramente desde hace un año ha bajado un 42%. Parece que lo que estoy diciendo, estoy dando un tono optimista o positivo, y no es así tampoco, pero ciertamente no podemos negar, aunque seamos los más pesimistas, quien sea pesimista, que ha habido una mejora sustancial de la situación del año pasado, un 42% de bajada en el VIX para situarse en los $16,81, es una bajada importante. No es el nivel de tranquilidad aún, el nivel de tranquilidad del VIX yo lo sitúo alrededor de los 12-14 dólares en el índice. Estamos en 16,81, pero está claro que en el año es un 22% de bajada y a 12 meses un 42%. Esto sería el resumen, muy resumido, de la renta variable. Vayamos a los bonos, a la renta fija. En la renta fija, que sabéis que es un tipo de activo en el que nosotros nos sentimos muy cómodos, y dentro del grupo Anbank, donde custodiamos el dinero de nuestros clientes, somos 230 agentes, la gente número 1 en negocio en el tema de bonos. Pues es un mercado que seguimos muy de cerca, y si cabe mucho más de cerca que el de renta variable. Pues el año pasado también sabemos que fue muy malo, pero sí que es cierto que este año al menos ya no hay esas caídas, que en algunos casos fueron caídas a peso en el precio de los bonos, sino que hay menores caídas, digamos, un nivel de suelo, y en algún caso, en alguna tipología de bonos, hay alguna incluso recuperación. Fijaros que en la columna del year to date, que es esta de aquí,
pues la mayoría de índices, aquí en bonos, al ser bonos un mercado menos conocido, lo explico, estos son los índices, ¿eh? La parte de aquí, índice de bonos, y aquí tenemos bonos particulares individualizados de países concretos, ¿eh? Bonos de gobierno. Vamos a la parte de los índices, que sería pues como los índices bursátiles. Pues fijaros también que en todos los índices, year to date, tenemos mejoras, mejoras en algunos casos importantes. Por ejemplo, el índice de bonos de renta fija de Asia-Pacífico, pues en lo que va de año lleva un 4,44%. Eso en el mundo de los bonos es un rendimiento muy interesante, un 4,44%. En el resto de bonos, en el Global Aggregate, que sería como el MSCI World en la renta variable, llevamos un 1,58. Y está subiendo más el crédito, que son los bonos corporativos, que los bonos de gobierno, los REIs también se llaman. El crédito lleva un 2,41 y los treasuries, que sean de gobierno, un 1,24. Es decir, está tirando el crédito. Dentro del crédito, sabéis que siempre separamos entre los de mayor solvencia financiera, que son los bonos con grado de inversión o investment grade, y los otros no con mala, pero con menor solvencia financiera, que son los high yield o los de grado especulativo, también los conocemos así. Entonces, vamos a ver la diferencia, ¿no? Y fijaros que lo que sería el high yield, los grados, el grado especulativo o el grado no de inversión paneuropeo, no cogemos solo zona euro, sino Europa en general, pues llevan también un destacable 4,20%. 4,20%. Atención aquí para los que inviertan en bonos, que podemos tener una trampa que hay que intentar anticipar. Aunque los bonos high yield en líneas generales han subido más que los gubernamentales y los investment grade, ante un escenario de bajadas de tipos de interés, me diréis, hombre, bajadas de tipos de interés, estamos en un escenario de subidas, es verdad, pero estamos cerca de la pausa para llegar a las bajadas de tipos. Los bonos que son más sensibles y que se aprovechan más de un entorno de política monetaria expansiva, es decir, de bajadas de tipos, son los bonos investment grade, no los bonos high yield. Por lo cual, uno de los ejercicios del que estoy además satisfecho y contento en los últimos meses con nuestros clientes en SLM es que hemos intentado, en la medida de lo posible, ir rehaciendo la cartera y dando más peso a los bonos investment grade que los high yield. ¿Por qué? Por esto que os acabo de explicar, serán más sensibles y subirán más ante las bajadas de tipos, pero es que además, con el actual entorno de tipos elevados, entrar en bonos investment grade y además sin riesgo de divisa en euros, actualmente podemos encontrar bonos investment grade de mucha calidad, pues con tires o con cupones entre el 4, el 5 o el 5,5%. Hay un bono de ABN AMRO, que es un banco de primer nivel de los Países Bajos, que está con una TIR, lo compré el otro día, no hace mucho, para un cliente con una TIR del 5,05%. Insisto, investment grade y en euros, por lo cual eso nos ha permitido. Entonces, para quien tenga renta fija, yo lo que le aconsejaría es que dentro de lo posible vaya incrementando el peso de los bonos investment grade. ¿Cómo continuará la renta fija? Yo decía a finales del año pasado que este año, a partir del segundo semestre, en función de cómo estuviera la guerra contra la inflación, podríamos empezar a ver bonos subiendo. Yo creo que seguirán subiendo, como ha pasado en esta primera parte del año, pero realmente cuando yo creo que este ya es un año de bonos, sin duda, por los rendimientos que dan, pero el año que puede ser excepcional si continuamos con este escenario base de posibles bajadas de tipos de interés el año que viene, va a ser un año de bonos muy excepcional. Nosotros siempre ponemos
como ejemplo la SICAV que tenemos nosotros y que voy gestionando yo en los bonos que entramos, una SICAV que se llama Iceberg, un mixto defensivo. En el año 2018, que fue un año difícil en bonos, ese año esta SICAV cayó un menos 4,78% aproximadamente. ¿Por qué? Porque nos pasó esto, hubieron unas subidas de tipos y una bajada de precios. En 2019, que fue el año siguiente, ahí fue mucho más rápido el cambio, el giro en política monetaria de contractiva a expansiva. El resultado, o sea, la subida, el rendimiento que dio esta SICAV Iceberg en 2019 fue superior al 12%. El 12% en años en que se alinean las estrellas para el mercado de renta fija, los rendimientos son con el riesgo de la renta fija, pero con rentabilidades casi de la renta variable, con 12% de renta fija también bien. Pues este mismo escenario, yo también lo tengo como escenario base, después de un 2022 muy malo también en renta fija y en este vehículo como la mayoría. Este año un poco más de impasse, veremos qué pasa en la segunda parte del año, y en 2024 un año muy positivo para nosotros. Y vamos a entrar ahora porque al final sabéis que la renta variable, la renta fija, los mercados cotizados en general, los diferentes tipos de mercados, de commodities, de derivados, de oro, de todo, al final viene a ser un reflejo de lo que sucede. Sí, no, al final estos mercados lo que reflejan es lo que pasa en la economía real. A veces parece que lo olvidemos, ¿no? Porque estamos muy metidos en nuestros fondos de inversión, nuestras acciones, nuestros índices, nuestros ETFs. Al final lo que pasa en los mercados financieros es resultado de lo que pasa en la economía real. Yo por eso siempre, cuando pues tengo la suerte de tener reuniones con clientes, inversores nuestros que son empresarios en activo, siempre les lanzo la pregunta: ¿cómo está yendo tu sector? ¿Cómo están funcionando las ventas? ¿Vas a contratar a más gente? Porque eso a mí me da ese insight, ese dato de lo que está pasando en la economía real. Gracias, Jana. Con lo cual vamos a hacer un repaso. Aquí me voy a detener un poquito porque creo que es interesante entender dónde estamos. Porque además estamos en un momento de muchos datos y mensajes contradictorios. A finales del 2022 había gestoras, nosotros nos vamos reuniendo regularmente con gestoras importantes de todo tipo, medias, pequeñas, grandes, y la mayoría de gestoras nos decían, pero además, un día me acuerdo de una conferencia que yo, pues cuando no estoy de acuerdo, pregunto, doy mi opinión, y la gestora nos daba como si fuera inevitable, además era Bank of New York Mellon, está completamente, era como casi inevitable, y daban por sentado que Estados Unidos iba a entrar en recesión. Y yo alcé la voz y dije, a ver, obviamente no se puede descartar, y hay una serie de indicadores como la curva de tipos invertida que nos indican que esa es la probabilidad o lo que puede pasar, pero no lo demos por seguro, porque también hay otros datos muy importantes de la economía americana, como por ejemplo, y cito uno, la fortaleza del mercado laboral, la recuperación en los datos, en los empleos creados post-pandemia, es espectacular en Estados Unidos, ¿no? Estamos en niveles de tasa de desempleo que no veíamos en décadas, ¿no? Por lo cual, creo que es interesante centrar un poco la visión de cuál es la perspectiva, porque insisto que sobre todo a finales del año pasado he visto notas o ideas muy negativas por parte de muchos agentes del entorno de los mercados financieros. Para eso voy a utilizar, como siempre, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Además, están recién salidas del horno porque esto es del mes de abril, es la actualización. Y aquí sí que vamos a detenernos un poquito más, porque al final esto es lo que nos va a marcar lo que puede pasar en los mercados financieros. Aquí recordar, por otras veces que lo he explicado, que por un lado tenemos siempre el año anterior, el cierre del año anterior en cuanto al crecimiento, y aquí lo tenemos, 2022, y luego tenemos las proyecciones
para el año en curso, el actual, el 2023, y para el año siguiente, 2024. Nunca se va más, esta tabla nunca va más allá del año corriente y el siguiente. Y lo que es súper interesante es ver, que ahí también hace un ejercicio de honestidad el Fondo Monetario Internacional, a pesar de las críticas que en algunos momentos tiene, de compararlo con lo que decían en enero y lo que decían en octubre. Yo me voy a centrar más en la comparación sobre octubre, porque insisto que en octubre había un tono bastante negativo. ¿Cuál es el crecimiento esperado para este año, según el Fondo Monetario Internacional? Un 2,8%. Un 2,8% de crecimiento en el PIB a nivel global, hombre, no es un crecimiento espectacular como de las economías emergentes, que va a ser del 3,9%, pero es un crecimiento destacable, y más destacable cuando vemos que Estados Unidos, pues resulta que en octubre se esperaba que creciera un 1% y ahora se espera que crezca un 1,6%. ¿De dónde viene este 1,6%? De sus proyecciones ahora, y si lo comparamos con octubre, han mejorado un 0,6%. Al mejorar un 0,6 significa que aquí era un 1 y ahora es un 1,6. Mejorar en 6 décimas el crecimiento de la primera economía del mundo en tan pocos meses por parte del Fondo Monetario Internacional, cuanto menos es destacable. Això és Europa. No, el 1,6 és als Estats Units. Estats Units. Europa, Europa és 0,8. Ah, sí, 0,8. ¿Cuánto es Europa que no ve? Europa 0,8. 0,8. Pero vamos por partes. Entonces, Estados Unidos, hombre, lejos de la recesión, 1,6% está lejos de la recesión. Sí que es cierto que en 2024 hay una moderación en el ritmo de crecimiento y pasa al 1,1%. En el mundo desarrollado en general, los crecimientos lo sabemos, ha habido una moderación importante y pasamos de casi un 3, que era un 2,7, pues nos acercaremos al 1 con poco, 1,3 este año, y un poquito mejor el año que viene, 1,4. En cualquier caso, sobre todo en 2023, también mejorando lo que se decía en octubre. Por lo cual, primer punto importante y mensaje que lanzo. Estados Unidos, por el momento, está evitando la recesión y podría incluso evitarla en lo que va de año. ¿Hay que descartarla? Para nada, porque aquí, en cuanto a estos organismos, o cuando nosotros vamos viendo pues las diferentes cifras macro que hay y que van saliendo, pues esto se puede empeorar, por lo cual no hay que descartarlo. Pero en cualquier caso, esta primera máxima que el año pasado no le día en el programa de radio que fue cada lunes, pues tenía siempre que explicarlo, no. A ver, no tenemos que darlo por sentado, pues es un primer punto importante. Dime. No, que quería preguntar en relación con todo esto y tal, que yo he oído, pues, por ejemplo, ese economista, el niño de Cerra, que habla del síndrome de los bares llenos, y luego también el otro día una conferencia de Guindos, que también hablaba un poco en ese sentido del síndrome de los bares llenos, o sea, que es verdad esa sensación de que todo va perfectamente, pero en realidad no va perfectamente. Bueno, hay una sensación. O sea, que hay una crisis en ciernes. Vamos a hacer una cosa, si no se sabe mal. Vamos a hacer las preguntas al final. Entonces, si hago la presentación y luego y estaré encantado de contestarlo, porque además esto que comentas es interesante, esta doble visión. Entonces, continuamos. En la zona euro, crecimiento justito, un 0,8, pero es que también en octubre había organismos que decían que íbamos a entrar en recesión. Actualmente hay dos economías importantes de las desarrolladas que sí, que a pesar de estas mejoras, continúa pensándose que pueden entrar en recesión este año y no son, digamos, dos economías residuales. Estamos hablando de Alemania, que se espera una caída en crecimiento del menos 0,1%, y Reino Unido, que se espera una caída del 0,3%. En el caso de Alemania lo veo más peligroso porque ya venía de un crecimiento justo en 2022, un 1,8%. En cambio, Reino Unido, a pesar de la mala prensa que siempre tiene en este país, Reino Unido, será yo creo aún por el tema de los piratas en su momento, con el Imperio Español, pero Reino Unido el año pasado creció un 4%. A pesar del Brexit, a pesar del Liz Truss, a pesar de todo, subió un 4%. Pero este año sí que
las perspectivas de crecimiento son incluso peores que en Alemania. Eso sería la foto de lo que es el mundo desarrollado, del mundo desarrollado. Japón, por ejemplo, es un país que tampoco, es un país muy maduro, muy desarrollado, que tampoco ofrece tasas de crecimiento elevadísimas. Hombre, es destacable que actualmente esté en el 1,3%, lo que se espera para este año, ¿no? Que dentro de las desarrolladas, pues es de las que pueden funcionar mejor. La que dentro de Europa, que también es un tema que vengo diciendo desde hace tiempo, a pesar del ruido político, el que está en la oposición que dice que todo va peor, en este caso es el Partido Popular, si fuera al revés sería el Partido Socialista, me da igual, porque en economía tenemos que obviar un poco a los políticos. La realidad de los datos macroeconómicos es que España es una economía de las que funcionará mejor este año, y también lo dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que luego dentro de la economía española hay temas que se hay que ajustar, seguro. Que hay un tema básico que lo he dicho muchas veces, que es de esa fricción entre la oferta de personas calificadas y la demanda de esas personas calificadas del sector empresarial, sin duda. Por eso tenemos ese paro tan elevado y que no es de economía desarrollada, es de economía emergente. Eso sigue. Y esto es un problema no de ahora, un problema de ya varias décadas. Pero en cualquier caso, destacable. Yo lo digo porque España no es un país que normalmente lo potenciemos mucho en las carteras, y actualmente, bueno, ya llevamos un tiempo potenciándolo un poquito más. Mundo emergente. En el mundo emergente aquí hay dos datos que quiero destacar y que son importantes para la evolución de los mercados financieros este año. El primero es Rusia. Rusia, fijaros que han mejorado, y esto yo no lo había visto nunca en el Fondo Monetario Internacional, han mejorado en 3 décimas, en 3 unidades, sí, no en 3 décimas, no un 0,3, en 3 unidades lo que decía el Fondo Monetario Internacional en octubre, y esto no lo hace normalmente el Fondo Monetario, y le daban una pérdida del 2 y pico % de crecimiento, ya después de haber decrecido el año anterior, lo sabemos por las sanciones, un menos 2,1%. Para ponerla en crecimiento, Rusia, independientemente de que nos guste más o menos Putin, es una economía importante en un mercado concreto, ya lo sabemos, en el mercado de las commodities, de las materias primas. Y la evolución de esta economía tiene un efecto en este mercado, ¿no? Para los que les guste más el tema de comprar o no comprar todo el tema de energía y materias primas. Pues bien, Rusia pasa a estar en previsión de crecimiento para este año, destacable, un 0,7%. ¿A qué se debe o cuáles son los factores de este cambio, de este giro, ¿no? de tres unidades, que yo decía 3 décimas erróneamente? Se debe sobre todo, a mi entender, a 2 factores principales. El primero es que el efecto de las sanciones económicas de Occidente fue muy intenso en un primer momento, y eso generó pues, perspectivas muy negativas para el país para el año pasado y para este año. Pero luego Rusia se ha sabido readaptar o buscarse la vida, dicho coloquialmente, igual que hemos hecho los europeos, buscarnos la vida con otras fuentes de energía que Rusia ya no nos ofrecía, o nos ofrecía en cuentagotas. Y Rusia en este pacto, ¿sabéis? El pacto no limits, sin límites con China, ha girado el foco por necesidad más que por devoción. Pensar que aunque ahora estén en una alianza importante, que se hizo la puesta en escena en la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, en China, pues eso le ha servido a China para incrementar, me parece que era un 35% las exportaciones a Rusia, y le ha servido a Rusia pues para poder buscar el cliente que ha perdido, que es europeo, y está vendiendo su energía en un importe mucho mayor a China, pero no solo a China, también a India. Está vendiendo a 2 economías importantes. Es verdad que esas economías son menos tontos que nosotros europeos y no tienen el mismo margen.
chinos y los indios negocian mejor que los europeos con Rusia y están pagando mucho menos de lo que pagábamos nosotros. Tiene menos margen, pero en cualquier caso, ese stock, ¿no? Podríamos decir, ese stock que no tenía comprador, ahora tiene comprador. Y eso para mí ha sido un factor también fundamental para la mejora de las perspectivas de la economía rusa. Obviamente, todos los pactos en geopolítica o en relaciones internacionales siempre tienen un punto de conveniencia, ¿no? Pero tener también en cuenta que el caso de este pacto, el pacto de sin límite, que así lo anuncian, el no limit treaty que tienen China y Rusia, es un pacto de conveniencia. Recomiendo muchísimo a quien le gusten las relaciones internacionales y su impacto en la economía, la entrevista de Henry Kissinger en la revista especializada de Economist de esta semana, una entrevista que no hay nada que sobre, súper interesante, de Henry Kissinger, un señor que va a cumplir en pocos días 100 años. 100 años va. Y la clarividencia de lo que explica es súper importante y además tiene un impacto en lo que estamos comentando aquí. Y dice una cosa en la que estoy completamente de acuerdo, que dice, cuando en mis tiempos en activo, como dices, Miguel, señor que lleva no sé cuántos años, ese señor, recordemos, Henry Kissinger, que es el que ideó, materializó, cuando Nixon se vio con Mao Zedong en China, primero fue Kissinger. Y es el que preparó esa reunión tan importante, que fue clave, porque recordad que en el momento de la Guerra Fría, en que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban muy mal, y tuvo el señor Kissinger, su equipo o su gobierno, la idea de buscar hacer daño a la Unión Soviética con un acercamiento a China. Porque aunque sean dos países históricamente comunistas, China y la Unión Soviética no se pueden ver. Y lo dice el señor Kissinger, por eso digo que es tan interesante la entrevista. Dice, yo no recuerdo nunca viendo a mi homónimo en China o en Rusia, en temas de relaciones exteriores, decir una palabra positiva al ruso de los chinos o los chinos de los rusos. Entonces, interesante esto también tenerlo en cuenta porque ahora han girado para vender a este país, pero a China también pues, le interesa, porque China es un consumidor, digamos, compulsivo de materias primas y energía, y le sirve Rusia, pero que es una alianza muy de conveniencia, como la mayoría, pero me he ido un poquito ahora por los cerros de Úbeda, volvemos al tema económico, pero obviamente tiene un efecto importantísimo también. Por lo cual, Rusia es un tema destacable en el tema emergente, en el mundo emergente. En las dos economías, las tres economías importantes ahí, en el Asia-Pacífico son China, segunda economía del mundo, Japón, tercera economía del mundo, y India, que no sé qué posición está, pero no andará muy lejos, las tres economías importantes de ahí. Pero emergentes son China e India. Japón se considera desarrollada. Pues bien, en los informes de octubre, la diferencia de crecimiento entre China e India se veía mucho mayor a la que finalmente se ha reducido esa diferencia en el ritmo de crecimiento. Porque fijaros que China se le ha mejorado en 8 décimas el crecimiento que se decía en octubre, dándole un crecimiento del 5,2. Es decir, en el anterior informe le daban un crecimiento del 4,4, ahora del 5,2. Y en el caso de India ha pasado lo opuesto. Le han rebajado, no mucho, pero 2 décimas. De manera que este crecimiento del 5,9 lo veían en un 6,1. Es decir, 4,4 y 6,1. Un gap de una cierta magnitud. Actualmente ese gap en el ritmo de crecimiento entre China e India se ve como mucho más reducido. India sigue creciendo a un ritmo más acelerado, 5,9 por un 5,2 de China. ¿Por qué China ha tenido esa mejora? Nuestra visión de China es muy clara y lo decimos en los informes. Nosotros creemos que China, a medio y largo plazo, es una economía que puede girar en negativo, que puede tener problemas económicos.
A corto plazo está sucediendo lo opuesto. ¿Por qué? Porque después de una política de COVID-0, en el que, a mi entender, erróneamente bloquearon o congelaron la economía, pues ha dañado a la economía, y en el momento en que abrieron otra vez el comercio internacional y dejaron de lado la política de COVID-0, eso ha tenido, pues como cuando descorchas una botella de cava, ¿no? Que sale con toda la fuerza, ¿no? Pues aquí es lo que ha pasado con China. Entonces China ha cogido ese tono y por eso ha mejorado. Ahora bien, China a medio y largo plazo, veremos, y luego lo comentaremos con más detalle, ¿eh? E insisto, a medio y largo. Por lo cual, en el mundo emergente destacamos la mejora de Rusia, destacamos que China a corto plazo también está mejorando, pero que a medio y largo plazo nos da algo más de miedo. Y si tuviéramos que apostar a medio y largo plazo, nosotros seríamos más pro India que pro China, ¿eh? Y ya para acabar esta parte, también me gustaría comentar ya no lo que son crecimientos, sino un tema que también venimos diciendo, ¿eh? Esto sería, dice World Trade Volume, estamos hablando del comercio internacional. En 2022, a pesar de que veníamos pues, del 2020 con problemas en las cadenas de suministro, hubo un incremento del comercio internacional del 5,1%. Pero fijaros que en 2023, este es uno de los problemas, que lo he comentado otras veces, pero cada vez está más claro. Y hay más gente que se apunta a esta idea que algunos venimos comentando desde hace un tiempo. Estamos claramente en la Guerra Fría 2. Y quien diga lo contrario es un optimista o alguien que no quiere ver las malas noticias, ¿eh? Estamos en una Guerra Fría 2 y esta... Bueno, yo no voy tan lejos, pero Kissinger habla de eso también, ¿eh? Escucharlo muy bien porque habla de eso. Entonces... ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, esta Guerra Fría 2 genera un problema, que es el balance. Yo, aparte de economía, hice relaciones internacionales en Londres y una disciplina que me apasiona y que tiene mucho efecto en la economía. Y me explicaban ahí en Londres lo que era el balance of power, ¿eh? El balance de fuerzas a nivel de países en el escenario global. Y había un tema muy importante que era las esferas de influencia. Cuando Fukuyama nos dijo, después de la caída del muro de Berlín, que teníamos el fin de la historia, en el sentido de que ya podíamos vivir plácidamente, porque ya no teníamos el riesgo de Tercera Guerra Mundial con el problema entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues como que nos relajamos, ¿no? Relajamos y las esferas de influencia, pues de algún modo no se buscaba tanto, estábamos más relajados. Volvemos de lleno a un escenario de relaciones internacionales en el cual ojalá tuviéramos muchos Kissingers o gente de esa talla, nos guste más o menos, porque volvemos a esa competición de ganar esferas de influencia por parte de las dos superpotencias, China e India. Eso, desgraciadamente, nos lleva a una desglobalización. ¿Por qué? Si, por ejemplo, Corea del Sur, que es más pro-yanqui, se alía más claramente con Estados Unidos, claro que tiene por un tema de proximidad, relación comercial con China, pero potenciará más la americana. Es un tema de una suma que no es positiva, porque va reduciendo el comercio o la interacción comercial con los países que no son de tu esfera de influencia. Y estamos de lleno en eso, Afortunadamente, creo que Estados Unidos también se ha dado cuenta que la nueva ruta de la seda, el nuevo proyecto de influencia política a través de la economía por todo el mundo de China, tiene que contrarrestarlo, ¿no? Porque si no, al final, pues sí que pasará a ser la única o la principal superpotencia. Pero eso genera un menor comercio internacional. En cuanto a las commodities, ya lo hemos visto antes, fijaros que el año pasado de media se subió un 39%, el petróleo, de media. Este año es una bajada del 24%, que ya lo vemos, y el año que viene aún seguirán bajando, a pesar de que el cártel del petróleo pueda reducir los barriles en el mercado. Y quizás lo que quiero destacar mucho, el tema del IPC, de la inflación, World Consumer Prices. Aquí tenemos que el año pasado, de media en la economía mundial,
tuvimos unas subidas de precios del 8,7%. En el caso de las desarrolladas, hablemos de las desarrolladas porque las emergentes suelen ser economías más inflacionarias. En las desarrolladas, un 7,3%, y para este año se espera que las desarrolladas ya lleguen al 4,7%. Lagarde nos habla del 5,1% en Europa. En las desarrolladas en general, un 4,7%. Para ya en 2024 llegar al 2,6%. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central Europeo o de la FED? Alrededor del 2%. Por lo cual nos estamos acercando. Pensar que hemos estado muchos meses con mucho miedo, con mucha incertidumbre respecto al ritmo de bajada de la inflación con las subidas de tipos de interés. No podía tener un efecto inmediato. Nunca una política monetaria tiene un efecto inmediato en los precios. Tiene un efecto al cabo de unos meses. Ese efecto se está teniendo. ¿Que hay problemas? Sí. Sigue habiendo el problema que ya os comentaba en la última conferencia, el tema de la inflación subyacente, donde quitamos la energía y los productos agrícolas no elaborados. Pero en cualquier caso, parece que vamos en la dirección correcta. El ritmo de si este 4,7 lo conseguiremos en octubre o en febrero del año que viene, no lo sé. Si este 2,6 lo tendremos a 31 del 12 del 2024 o antes, no lo sé. Pero en cualquier caso, vamos en esa dirección. Y esto es importante por el impacto que veremos luego en el tema de los tipos de interés. Estados Unidos, que ya lo he comentado brevemente antes, mejora las perspectivas de crecimiento, la inflación sigue moderándose, el último dato de abril está en el 4,9%, que es elevado para lo que estábamos acostumbrados, pero ya no son esos niveles en el entorno del 10%. La subyacente también se está moderando, pero sigue por encima, un 5,5, es quizá lo que más me preocupa. El mercado laboral, como os decía, sigue súper sólido. En el último dato de nuevos de puestos de trabajo generados en Estados Unidos fueron 253.000 empleos y era muy por encima de las expectativas, pero hay un tema que nos tira por el suelo, nos hace chirriar todo lo que hemos comentado aquí, que es la curva de tipos invertida. Esto es la curva de tipos de Estados Unidos. ¿Qué es la curva de tipos? La curva de tipos tenemos en el eje vertical el coste de financiación del Tesoro Público americano. Cuando Estados Unidos tiene un déficit fiscal que financiar, va a los mercados de capitales, emite bonos soberanos, los famosos treasuries, y con eso financia su déficit. Pero no lo financia a un coste cero, tiene un coste para su economía, para su tesoro público. Pues el coste lo tenemos aquí, que va desde el 3,5, 4, 3,5, 4, bueno, 3,5 es un poco más abajo, pero sí, más o menos 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Dependiendo de si financia su déficit a 3 meses, a 10 años o a 30 años, el coste es diferente. Entonces tenéis aquí abajo los plazos, va desde los 3 meses, 6, 1 año, 2, 3, vamos subiendo 10, 15, 20, 25, 30. Por cierto, si alguien quiere la presentación, luego se la pedís a Eduardo y os la mandará con mucho gusto. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Como las subidas han sido tan violentas de tipos por la FED en los últimos tiempos, ha hecho que en la parte corta de la curva el coste de financiarse a 3 meses o a 6 meses esté en el entorno del 5,40, 5,45, casi 5,50. En cambio, financiarse a 9 años está en el entorno del 3,60, 3,50. Cuando veamos, esto tiene una explicación técnica detrás, que ahora no lo vamos a explicar porque, por razón de tiempo, pero tengáis en cuenta que una curva de tipos, lo lógico es que tenga una forma ascendente, es decir, algo así. ¿Sí? A más plazo, me expongo más al riesgo, en este caso del país americano, por lo cual tengo que pedir un tipo de interés más elevado. Cuando una curva de tipos se invierte, es señal de una posible recesión. Ya sé lo que estoy diciendo, es como contradictorio, ¿no? Pero está hablando Estados Unidos, ya os digo esto. Pero bueno, hay que tener en cuenta todos los datos. Por el momento, y ya lleva tiempo que se está invirtiendo la curva de tipos, y es un tema que siempre nos preocupa mucho, sobre todo a los que seguimos la renta fija. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que podríamos tener recesión en Estados Unidos. Pero por un lado ves esto y por el otro lado ves la fuerza del mercado laboral, ves que la inflación va bajando,
ves que se van mejorando las perspectivas de crecimiento, lo veremos. Yo no descarto ni un camino ni el otro, pero si tuviera que apostar dinero de mi bolsillo, apostaría porque Estados Unidos puede evitar la recesión o entrar en una recesión en un nivel de bajadas no importantísimas y por un corto periodo de tiempo. Eso sería mi apuesta, ¿no? Continuamos. Las primas de riesgo, yo siempre me gusta también ponerlas, la famosa prima de riesgo, que todo el mundo empezó a conocerlas, mucha gente, con el rescate de España en 2012, esos años antes. Pues vamos a ver cómo están, porque esto es un buen termómetro también, ¿eh? Un buen termómetro para saber cómo está la situación desaneada en los mercados de capitales y en los mercados financieros en general. España, aquí lo que hacemos es cruzar todos estos números que pueden marear, lo que hacemos es cruzar cuánto le cuesta financiarse al bono público alemán a 10 años, por ejemplo, nos vamos a esta columna, contra y lo que le cuesta al bono público español, por ejemplo, a 10 años. Y vamos aquí en Spain, nos cruzamos con Alemania y da 105, si no me equivoco. Sí, 105. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pagar un 1,05% más que Alemania para financiarnos. ¿Por qué? Pues porque hay una percepción de que nuestra solvencia es menor a la alemana. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que ir viendo ese barómetro para ver cómo estamos. Y francamente, España estaría mejor que estuviéramos por debajo de 100, pero estamos en 105, que no está mal. Tenemos, por ejemplo, Irlanda, que tuvo problemas importantísimos en su momento y tuvo que ser rescatada. Está solo 0,39 por encima de Alemania, destacable, Irlanda, destacable, la mejora que ha tenido. Tenemos, por ejemplo, Grecia, otro sospechoso habitual por encima de nosotros, pero en 139, que para los estándares griegos no es muchísimo. Y cuando vamos, por ejemplo, a nuestros primos hermanos, que son los italianos, pues ahí sí que hay un poco más sí que percibo ahí algo más de riesgo. Tenemos 185 puntos básicos, casi un 2% más que Alemania. Entonces, ¿cuál es la situación resumida de todas las primas de riesgo cruzadas y sobre todo comparadas con Alemania? Hombre, en líneas generales, las aguas están relativamente plácidas, pero sí que vemos alguna ola, alguna posible tormenta en algunos países como Italia. Italia, como sabéis, ha habido un cambio de gobierno importante con Meloni y tenemos que ver cómo va a suceder, qué va a suceder. Obviamente no habrá el cataclismo que augura la izquierda populista italiana, seguro que no, porque además Meloni, para quien haga las comparativas, ¿no?, de Meloni, el Fratelli d'Italia con el Vox español, la diferencia para mí fundamental entre Vox y Fratelli d'Italia es que hay mucho más apoyo del empresario por Meloni, mucho más que aquí. Yo creo que aquí el empresario en líneas generales, pues hay una parte más importante con el Partido Popular. Ahí claramente están con Fratelli d'Italia. Y eso, aparte de los temas ideológicos, si era seguidora de Mussolini o no, que me interesan un poco menos, a nivel económico lo que me interesa, que creo que Meloni sí que tiene digamos, una cobertura del tejido empresarial, sobre todo del norte de Italia, de Emilia-Romagna, de Lombardía, del Véneto, de la Liguria, y eso yo creo que le puede dar una estabilidad a su gobierno. Aunque por el momento hay siempre las dudas, ¿no?, de que es de derecha cayéndose por la derecha, y por eso la prima de riesgo puede que esté en el 185. Pero creo que Italia esto podría ir mejorando. Y esta quizás es la diapositiva más importante porque nos da más visibilidad de futuro hasta finales del 2025 de la conferencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es ver los tipos de interés. Cogemos un banco central, en este caso el Bank of England, el Banco de Inglaterra. Me da igual que sea el Bank of England porque al final tanto el Bank of England como la FED americana como el BCE van más o menos en la misma línea. A veces con los tiempos algo cambiados. La FED empezó antes que subir tipos que Europa, pero es que el Banco de Inglaterra empezó antes que la FED a subir tipos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué me interesa este gráfico? Porque fijaros que después de un periodo, digamos, de tipos a niveles
cercanos a cero o por debajo de cero en muchos bancos centrales. A partir, como os decía, de finales del 21, empieza a subir tipos de manera tímida al principio el Banco de Inglaterra y luego va acelerando, como han hecho el Banco Central Europeo o la FED. Eso ha generado un año 2022 terrorífico en los mercados financieros, pero parece, estos son datos reales, lo que está en la línea blanca. A partir de aquí, que es donde estaríamos más o menos ahora, empieza la línea discontinua. Es que esto es el forecast, la proyección que nos ha dicho el mismo Banco de Inglaterra, no es de los mercados, no es de nosotros, es del Banco de Inglaterra. Y lo que nos dice aquí es que puede haber alguna subida adicional este año para luego llegar a la famosa, que ya se habla cada vez más de ello, a la famosa pausa. La pausa aquí tiene una cierta duración, porque fijaros que esta pausa no deja de ser pausa hasta primavera del 2024, en la que el Banco de Inglaterra ya proyecta las primeras bajadas de tipos, para continuar con bajadas de tipos para estar casi en el 5 y llegar casi en el 2. Esto obviamente son proyecciones, lo cogemos sabiendo que son proyecciones y pueden cambiar. Pero en cualquier caso, los centrales se equivocan, faltaría más. Pero su reputación es importante para ellos. E intentan no hacer errores de bulto. Unas veces lo hacen, como el Banco Central Europeo con el señor Trichet. Pero tengamos muy en cuenta este gráfico, muy en cuenta. Porque si eso sucede, lo que dice el Banco de Inglaterra significa que el año que viene la renta fija volará. Significa que la renta variable, las empresas con más coste financiero, pues tendrán un menor coste financiero y los márgenes se van a poder volver a reponer del incremento del coste que han sufrido en 2022. Significa que los gobiernos más endeudados y que tienen mayor déficit podrán financiarse sirviendo su deuda a unos costes menores. Es decir, tienen otras implicaciones muy importantes y por eso creo, yo soy optimista, que la situación irá mejorando, especialmente en 2024. Eso es lo que dice el Banco de Inglaterra. Pero luego también os he querido poner aquí, bueno, esto es un gráfico de Bloomberg, también me ha parecido interesante porque aquí también nos dice lo que esperan los mercados, market pace of rates, y lo que decían los mercados en diferentes momentos en los últimos tiempos. Por ejemplo, en noviembre del 2022, que es la línea discontinua amarilla, que es lo que os decía de finales del 2022, que estábamos todos como muy negativos, veían unas subidas de tipos que durarían algo más y a niveles más elevados. Esto en noviembre. Ya en febrero hay un tono más positivo, que es la línea violeta, discontinua, y también tiene más o menos la misma forma, pero con niveles menores. Y el último, que es el de mayo de 2023, pues ni uno ni el otro. Está un poquito, digamos, por encima del de febrero, pero por debajo del de noviembre. Sí que es cierto que esta es la diferencia, que si comparamos lo que es la política oficial de perspectivas del Banco Central inglés en este caso, insisto que esto es extrapolable para los tres grandes bancos centrales, pero sí que aquí es como más optimista en las bajadas de tipos de interés y los mercados creen que va a empezar algo antes, pero luego serán con menor bajada, para acercarse al 3. Este es el último, perdón, el último es el azul. El azul, entre el 3 y el 4. Al 4 largos, a 3 largos. Al 3 largos. En cambio, el Banco de Inglaterra, el oficial está cerca del 2. En cualquier caso, hay esta bajada. Eso tiene un impacto en los bonos de manera importante. Entonces, otra de las máximas que hemos estado escuchando y que he escuchado en muchas gestoras y difiero profundamente. Hay que ponerse en duraciones cortas. Hay que comprar treasuries a 2 años, a 1 año. Bonos a poco plazo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque si tuviéramos este gráfico en el que seguimos viendo subidas en proyección, estaría completamente de acuerdo. Pero cuando tú sabes que si se cumple el escenario base, esto obviamente está siempre muy relacionado en si conseguimos batir a la inflación, si tú crees que va a empezar a haber esta bajada, la sensibilidad a las bajadas de tipos de interés es mucho más elevada en un bono a 10 años que en un treasury a 1 año. ¿Por qué?
porque al haber más plazo, el incremento en precio de ese bono será mucho mayor que el incremento en precio de un bono a un año. Por eso los fondos de inversión de renta fija que han aprovechado los buenos tipos del mercado monetario, de los bonos a dos años, y han reducido las duraciones, que lo dicen mucho, les encanta decir, hemos reducido duraciones, resulta que se habrán tragado la caída del 2022, como la hemos también con nosotros con la SICAP Iceberg, pero luego no van a, digamos, a disfrutar en toda su plenitud, si están situados a 1 o 2 años, 3 años, de las bajadas de tipos del 2024. Por lo cual, los que tengáis fondos de renta fija con esta política que estoy diciendo, que para mí es errónea, significa que habréis sufrido la caída del año pasado en renta fija del 8, del 10, del 12, del 16, depende del fondo, pero en las subidas pues va a subir, pero mucho menos que si no se están empezando a poner en duraciones, como digo, entre 5 y 10 años, suficiente, entre 5 y 10 años. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Este es el tema de la sensibilidad. Por lo cual, este gráfico tenerlo muy, muy en cuenta. Volvemos un momento en China. Esta es la portada del The Economist de la semana pasada. A mí me parece muy... a veces no dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras. Esta imagen vemos el dragón aquí con mucha verticalidad de la subida que se detiene. Peak China ha llegado a su pico China. Aquí se plantea, hay un informe dentro larguísimo, aún estoy medio leyéndolo, no lo he acabado aún. Viene en esta idea que decíamos, que China, que aparte que se dañó con el tema de la política de COVID cero, pero China es un país que tiene como obsesión superar a Estados Unidos, y es lícito, y dice mucho de su ambición, y de lo emprendedores que son, y de lo trabajadores que son. Pero atención, porque China, para poder poner el motor a 10.000 revoluciones, que es lo que hace China, China lleva el motor a 10.000 revoluciones, para tener los 10.000 revoluciones está endeudándose también mucho. Y diréis, hombre, es que hay economías desarrolladas muy, muy endeudadas. Es cierto. Sin ir más lejos, Japón, que luego también lo comentaremos, un 262% de su PIB. Pero es que China, uno de los problemas que tiene, al ser un sistema que yo no sé definirlo, perdonadme, pero no sé definirlo, porque por un lado es economía de mercado centralizada, pero con influencias capitalistas, es un mixto algo raro, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de verdad, el Estado, dinero público, es quien interviene muchas veces. Otras veces no, En Evergrande, por ejemplo, que hicimos una conferencia monográfica de Evergrande, ahí China sí que lo hizo ordenadamente, pero se lavó un poco la mano. Entonces, el nivel de endeudamiento y el nivel de activos tóxicos de empresas que yo digo zombies, que ya las vimos en su momento en Japón, en el balance, por decirlo así, del gobierno, es elevado. Con lo cual, ahí lo dejo, Peak China, lo dice el The Economist. Yo creo que China... hay que ver muy claro que fijaros, también un gráfico súper interesante. Esas son las proyecciones del PIB, el GDP, es el PIB, de diferentes organismos. En el año 2011, Goldman Sachs pues son gente que la toca, porque hay una permeabilidad muy importante entre el mundo privado y público, decía que en 2026... O sea, la línea esta horizontal es el 100% del PIB americano. Si China está en 125, es que tiene un 25% más de PIB que América. Y si está por debajo, tiene menos. Es decir, es pasar la primera o seguir en la segunda posición. En 2011, hace 12 años, decían que en 2026 iba ya a superar en crecimiento a China. Se lo ha repensado. En 2022... lo dice en 2035. Lo alarga 9 años más tarde. 9 años más tarde. En cualquier caso, dice que va a superar. La OCDE, en 2021, hace la proyección para 2030. Para 2030. Y luego hay otro organismo, podríamos poner, hay uno que es Capital Economics, que no ve ese surpaso. No lo ve, fijaros. Se acerca, pero no lo ve. Y además, fijaros cómo va, digamos, estabilizando el crecimiento para empezar a hacer también una pausa y empezar algo a decrecer.
¿eh? No lo sé, ahí lo dejo. Pero me gusta poner este gráfico porque los que ven de manera ineludible el surpaso de Estados Unidos, de China a Estados Unidos, puede suceder y probablemente pues pueda suceder, pero no es definitivo. O sea, no es claro que suceda así. No es claro que suceda así. Entonces aquí, pues, y más si estamos en esta guerra fría de os decía, que genera estos bloques y este menor comercio internacional. China depende mucho del comercio internacional. A veces me parece que fue la conferencia en el hotel, cuando decimos la de enero, que yo creo que eres tú, Miguel, que me preguntabas el tema de si podían vender los treasuries americanos, los chinos, ¿no? Me preguntabas si como medida de fuerza para penalizar a Estados Unidos. Atención, que esto es una partida de ajedrez. Si China hace eso, Estados Unidos puede hacer un roadshow mundial, una campaña brutal para que todo el mundo occidental tenga un proteccionismo altísimo con los productos chinos. Al final, China depende muchísimo de las exportaciones. El primer socio comercial de Alemania no es Estados Unidos, es China. Entonces, cada uno tiene que saber jugar muy bien sus balas, ¿no? Y China, aunque parece que tenga una posición o sea, digamos, muy de dominar, ¿no?, la esfera económica, tiene también sus tendones aquí. ¿Le parece aquí que yo tenga algo contra China? Yo no tengo nada contra China, atención, porque para nada. Pero bueno, me gusta también a veces poner ese contrapunto a cuando veo las afirmaciones de que China parece que va a superar a todo el mundo. Ya lo veremos. A lo mejor sucede. Parecía que podía suceder con la Unión Soviética y no sucedió. Parecía que podía suceder en los años 80 con Japón y no sucedió. Por lo cual, vamos también a aprender las lecciones de la historia y ver qué puede suceder. ¿Por qué pongo Japón? Porque, como os decía, a mí Japón me gusta, hace tiempo que me gusta. El desempleo, los datos macro son envidiables, un desempleo del 2,8%, un PIB en 2022 que subió al 4,7% en el último trimestre, cierre de año, una inflación del 3,2%, que está muy bien, pero para los estándares japoneses es algo alta, porque la inflación en Japón, los problemas de inflación en Japón han sido de deflación en los años 90, pero bueno, bien. Y siempre que hablo de Japón, pues la pregunta o el tendón claramente de Aquiles de Japón es la deuda pública, la más elevada del mundo en países desarrollados, un 262% sobre PIB. Entonces eso dice, esto te tira para atrás. A ver, hay siempre que escarbar un poquito más y analizar un poquito más, y como economistas deberíamos hacerlo más. El tipo de interés oficial en Japón es del menos 0,10%. Sigue en negativo en Japón, a pesar de las políticas de subidas de tipos. Sigue en negativo en Japón, no lo olvidemos, menos 0,10%. En la curva de tipos americana que hemos visto antes, si miráramos la curva de tipos de Japón, que la podía haber puesto y no la he puesto, no lo he pensado, hasta los 3 años Japón se financia, no le cuesta nada financiar su deuda hasta los 3 años, está en negativo el coste de la deuda. Hasta los 10 años, para llegar al 0,42% de coste, tenemos que ir a financiaciones a 10 años. Y para llegar al 1,40 tenemos que llegar a los 40 años. ¿Qué quiero decir? Claro que el valor absoluto es importante y asusta, y es lógico, un 262% de su PIB, pero yo prefiero un 262% de PIB en estas condiciones de curva de tipos que el 110 o 120, que no sé dónde estamos ya, en España, por ejemplo, con unos tipos en Europa subiendo y con un coste mucho mayor, o en Estados Unidos o en Italia. Por igual, atención a no tener en cuenta siempre cuánto nos cuesta servir la deuda, pagar los intereses. Obviamente, claro que el pasivo lo tiene igualmente el gobierno, el Tesoro Público japonés. Pero bueno, si tienes que pagar un 1,40 a 40 años, un 0,42 a 10 años, es sostenible. Para quien diga que no es sostenible, no es cierto, es sostenible. Y de hecho, pongo aquí el ejemplo. Italia, que tiene también una deuda pública importante, paga el 4% en 9 años. Y Estados Unidos, que lo acabamos de ver, en la mayor parte de la curva está por encima del 3,5, 4. ¿De acuerdo? Eso se ha ido proyectando en la bolsa japonesa. Yo una de las cosas primeras que identifiqué en Japón, que Japón en los años 80 estaba retando a Estados Unidos para superarla, cuando invadía el mercado americano con los Toyota, la Sony y demás,
sobre todo el sector tecnológico y de automoción, déficit comercial de Estados Unidos con Japón, estaban en plena euforia. En los años 80, fijaros, esto es el Topix, no es el Nikkei. A mí me gusta más el Topix porque es más representativo. Fijaros que pasa de los más o menos, sí, de los 500 puntos más o menos. ¿Cuáles son los años 80? Aquí empieza el año 80, aquí empezó el año 80. Y hasta aquí, hasta el pico, esto es el 89. Una subida espectacular del 526%. Es cuando todo el mundo daba por sentado que Japón iba a superar a Estados Unidos. A partir de ahí hay, y también eso es uno de los problemas, las economías muy endeudadas, ante posibles embates de decrecimientos económicos, tienen menos músculo financiero. Esto es como una familia, es una familia, tira todo el día de visa, no tiene ningún ahorro y está súper endeudada. En momentos en que hay un giro en la economía, lo puede superar, pero va a sufrir más que una familia que no está endeudada y tiene muchas más reservas, ¿no? Pues Japón aquí tenía pocas reservas. Las empresas iban, como en China ahora, a 10.000 revoluciones. Hubo una serie de problemas, sobre todo en el sector inmobiliario y bancario japonés, y empezó a caer el índice, empezó a entrar en recesión la economía japonesa y se estancó durante mucho tiempo. La caída es del 74% desde el pico hasta el 2011. Pero a partir de ese momento, es lo que digo, que es cuando empezamos a identificar un tema importante. Hay un aspecto que se llama el fondo de maniobra en las empresas, que es básicamente el circulante, que sería la tesorería, los clientes que tienes que cobrar y las existencias que tienes que convertir en producto o ya son producto y vender. Todo eso se monetiza. Cuando monetizas todo eso y lo comparas con tu pasivo exigible a corto plazo, que tienes que pagar a 18 meses, si es inferior el circulante a tus deudas a corto, tienes un problema importante, y eso es lo que tenían las empresas japonesas en ese momento. Aprendieron la lección y hoy, de las economías desarrolladas, las empresas, las corporativas japonesas con mayores fondos de maniobra, se quedaron tan traumatizados, igual que los alemanes con la hiperinflación de los años 30, que están traumatizados, pues los japoneses se quedaron tan traumatizados con esos fondos de maniobra negativos o bajos, que actualmente las empresas japonesas tienen unos fondos de maniobra brutales, muy elevados. Esos son los mercados que a mí me hace gracia, por eso también lo dicen muchas gestoras, dicen, no, si en Japón no tenéis que entrar porque no se usan bien los recursos, tienen fondos de maniobra demasiado elevados y eso es una pérdida de potencial crecimiento con inversiones. Es verdad, pero oye, también es un tema muy positivo ante los momentos del ciclo económico en que estamos en decrecimiento. Y eso es lo que estamos ahora, no en decrecimiento, pero en desaceleración económica. Por lo cual, Japón creo que es una buena apuesta. De hecho, desde los mínimos de 2011-12 ha subido el Topix un 195%. Y me podríais decir, hombre, Rubén, a lo mejor llegamos tarde en Japón. Creo que no, porque para ver si está elevado el índice Topix en este caso o no, tenemos el PER. El PER nos dice la relación entre los beneficios por acción y su cotización. Nos viene a decir si está caro o bajo el mercado. No es que esté súper barato, pero tampoco está caro. Está en un PER alrededor de 15-16. Un PER de 15-16 veces, hombre, es que aún hay recorrido. Por lo cual, Japón, idea que lanzo, que ya hace muchos meses, que la voy lanzando esta, la reacción. Y ahora ya, para entrar en temas, iré acabando que me estoy alargando un poco, para entrar en temas concretos de algunas ideas de sectores y demás, pues bueno, tener en cuenta que la industria de la aviación comercial está funcionando muy bien, con la apertura después de la COVID, ya hace tiempo que lo decimos, pero realmente se está ya viendo en balances y, por ejemplo, el otro día el beneficio trimestral de British Airways, que es el IAG, la holding company, y Air France están a la alza. Aquí he puesto, solo por poner uno, el de AIG, y desde marzo del 2023. ¿Esto lo digo bien? Sí, desde marzo del 2023. Pues ya veis la evolución esta, que es alrededor de un 20%. Ryanair, que aunque a algunos les dé o nos dé rabia, Ryanair es la primera línea comercial europea, La primera con diferencia, Ahora está en el perfil del
Ya. 20 de mayo, cuando han estado los casos de Ryanair. Pues no es ni Lufthansa, no sé qué, Pero ni bueno, British Airways, ni Air France, no, es Ryanair. Y Ryanair también, dato importante, pues acaba de comprar 150 aviones Boeing, el 73 MAX, los acaba de comprar. Es decir, ¿qué significa eso? Hay que estar siempre muy atento a los jefes de compra de las empresas. Y los jefes de compra de las empresas compran no para hoy, sino para el futuro, ¿no? Para el próximo año. Eso significa que aún hay mucho potencial de subida en este sector, tenerlo en cuenta. La industria de los semiconductores, que ya sabéis que también es una industria que me gusta, no solo de los semiconductores acabados, sino de los proveedores de los componentes necesarios para producir el microchip o el semiconductor. Esta es una que nosotros siempre vamos apostando, que es ASML, holandesa, lleva un 61% desde octubre del 22. Creo que sigue teniendo crecimiento y además, si las cosas se van complicando y queremos tener autosuficiencia en Europa, no autosuficiencia porque es muy difícil, pero desvincularnos más de los posibles problemas que puede tener TSMC, que es la principal constructora de microchips en el mundo, que está en Taiwán, pues hay que empezar a apostar también por estas compañías, porque creo además que con la directiva europea se está potenciando estas compañías. Otra es KLAC Tencor, esta es americana, también es de componentes para los semiconductores, lleva un 62% también. Desde octubre también la tenemos en algunas carteras. Bueno, otra idea de semiconductores. Y por último, Infineon, que esta es alemana, y esta, aquí está un poco borroso, era un 61. Bueno, también son muy similares, fijaros, las gráficas son muy similares, pero bueno, es un sector para tener en cuenta. Y nada más por mi parte, o sea que adelante las preguntas que antes no contesté. Pero ahora la he hecho a ver, No, que va. Pero la pregunta es esta, ¿no? Ahora parece que todo está muy bien, de hecho ahora estaba comprobando y tal, y la verdad es que, bueno, yo porque ahora veo que el SP500 y el Nasdaq han subido un 16 y un 19% desde septiembre. Y cuando todo el mundo decía renta fija y tal, pero por ejemplo lo que decía antes, hay este niño Becerra que dice el síndrome de los restaurantes llenos, que es como una de esto engañosa de que vivimos en el más feliz de los mundos posibles. Y por otro lado, el otro día de una conferencia, una charla en el Círculo de Economía, que estaba Luis de Guindos, y Luis de Guindos hablaba de que tal igual dijeron, pero bueno, en el fondo no sabemos los tipos de interés, cuánto tiempo, cuándo van a empezar a bajar. Lo decía el vicepresidente del banco. O sea, no lo sabemos de verdad. Es verdad. No lo sabemos de verdad cuando nos hacen predicciones. Dos aspectos, o las dos preguntas en una, ¿no? El primero, sí que es verdad que de algún modo, igual que a finales del año pasado había el síndrome de los bares vacíos o de los restaurantes vacíos, ahora hay el síndrome contrario, es decir, yo voy preguntando, como os decía, a clientes nuestros y me dicen que sí, que hay actividad económica y que funciona todo bien, pero me empiezan a decir que, bueno, que pueden también tener la duda de que en los próximos meses hay una cierta desaceleración. Y sí que se contempla desde la economía productiva. Ahora bien, de pasar de ese extremo a decir, por ejemplo, que entraremos en recesión, por ejemplo, en España, que en España todo va mal, que no sé qué, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que va a haber una desaceleración económica, no creceremos, siendo la economía que crece a niveles del 4 o 5 como el año pasado, y habrá una desaceleración, pero no creo, en el caso español, que entremos en recesión, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que esto da mucho engaño a lo que comentabas del síndrome de los restaurantes o de los bares llenos. Claro, mucho de ese gasto es a través de financiación, con tarjeta de crédito y demás. Entonces, este es uno de los problemas que tiene España, que no tiene Italia. Italia tiene un problema de deuda pública. España deuda pública tiene, pero menos. Pero la deuda privada, la nuestra, es mucho más elevada en España que en Italia, ¿no? Perdón, no solo un comentario, que
Luis de Guindos hablaba de que era una sensación general, porque comentaba, la semana pasada tuvimos una reunión en Grecia, no sé qué, Y también. y pasa lo mismo. Ya. No sé si pasa lo mismo en Holanda o en... Ya, no, yo creo que también es bastante general. A lo mejor menos en Alemania, que por ejemplo sí que se ve que ya se dice que va a entrar en recesión. Y en cuanto a los tipos de interés, y además es destacable, ¿no?, que el vicepresidente del Banco Central Europeo pues diga que no saben cuándo van a bajar los tipos, aparte de que es un ejercicio de una gran honestidad, pero van a bajar. Sí. Y cuando digo van a bajar, bueno, Rubén, bajarán en 5 años, no, van a bajar en breve. A ver, en breve, en los próximos 12 meses, 18 meses. Y eso Luis de Guindos lo sabe. Pero la pausa, que por eso los banqueros centrales no se acaban de atrever a decir cuándo puede ser, no la saben. Ese plató que he mostrado en esa gráfica, a lo mejor dura hasta enero, y en enero empiezan a bajar los tipos. No lo creo, pero podría ser. Dato de inflación mucho mejor el de agosto, el de septiembre, el de octubre. Oye, pues vamos a bajar ya tipos, porque no tiene sentido que dañemos el crecimiento cuando ya la inflación la tenemos bastante controlada. O puede empezar a bajar tipos en noviembre del 2024. Esa es la gran duda. Yo la gran duda que tengo ahora, y voy intentando entender todo lo que sucede en tema de política monetaria, es poder dilucidar la duración de esa pausa. Es difícil. Por eso, Luis de Guindos, estoy muy de acuerdo. Bueno, Oye, perdón. todavía no. Sí, bueno, ligado un poco con esto y un poco más concreto así, o sea, la teoría soportada por la lógica dice que cuando los tipos son bajos, les va mejor a las empresas growth, de crecimiento, y cuando los tipos son altos, les va mejor a las empresas de valor. Sin embargo, la subida que ha tenido el Nasdaq últimamente se ha producido precisamente cuando los tipos estaban más altos. Entonces, si ahora los tipos van a bajar, hemos de presumir que el Nasdaq aún subirá más, porque está poblado principalmente por empresas de crecimiento, que tendrán la financiación más barata. Bueno, me parece que... Els mercats avancen els moviments. Sí, bueno, però s'avancen, però bueno, tu vas a demanar financiació, pues la tens als tipus que estan en aquell moment. O sigui, les empreses de creixement s'han anat molt bé tot l'any passat, y sin embargo este año, pues, no, el año pasado las empresas de valor, pues, bueno, a nivel internacional, puedan eléctricas, tal, pues no han subido tanto como parece que tendrían que haber subido en ese contexto. Ya, bueno. En fin, con lo cual lleva a la teoría de que ninguna afirmación es totalmente cierta, pero yo no estoy demasiado. Y llega a la pregunta de ¿qué compramos mañana? Eso tienes que ir a tu asesor financiero, donde tienes todo tu patrimonio y que te lo responde. Bueno, va. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación inicial de si le va mejor los tipos altos a un tipo de... No digo que la digas. Si tú necesitas financiación como lo necesitan las empresas de crecimiento, mejor que tengas un tipo bajo. Pero sí, pero damos por sentado que las empresas de crecimiento en principio están más endeudadas que las maduras y tiene sentido. Pero eso no es siempre así, porque tenemos Telecom Italia, tenemos un bono, nosotros Telecom Italia nos gusta, pero Telecom Italia es una empresa madura, como la Telefónica, como un Corte Inglés, y está bastante endeudada, probablemente bastante más endeudada que muchas empresas de crecimiento. Por eso digo que en la teoría sí que es cierto que sobre todo las empresas de crecimiento, y más en las primeras fases de vida de esas compañías, necesitan más crecimiento porque están entrando en mercado, pero es que también hay empresas value, que están muy endeudadas, atención. Y luego otro tema, en el Nasdaq sí que hay empresas de crecimiento, pero también hay empresas ya con un historial largo que aunque sean tecnológicas, se comportan más como empresas de valor que como empresas de crecimiento. Eso también hay que... Sí, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que los incrementos de tipos de interés, las subidas de tipos, afectan a las empresas en general, y más que discernir
si el grupo de valor o el grupo de crecimiento le afecta más o menos es ver los balances de cada una de las empresas. Esta es mi opinión. El Nasdaq, a mi entender, las bajadas del año pasado fueron muy buenas, dolorosas para los pobres inversores, pero muy buenas para purgar las empresas, que digo yo, farol, las empresas farol, y como Buffett, ¿no? Decía que cuando baja la marea vemos quién va vestido y quién no, pues todas las que no iban vestidas, el año pasado fue bien para un poquito separar el grano de la paja, con lo cual este año el Nasdaq, a mi entender, está más saneado y las empresas que se ha visto que estaban bien en momentos difíciles como el año pasado, están en una mejor posición para continuar subiendo. Por lo cual, yo al Nasdaq le auguro un buen futuro, la verdad, un muy buen futuro. Más preguntes? Sí, jo una pregunta que per mi és que aquest any s'està relativitzant el concepte de recessió, perquè es parla de recessió teòrica... La técnica son 2 trimestres consecutivos de... Sí, però és que... 2 o 3, depende de que lo digas. Es parla de teòrica, es parla de no sé què, la gent diu, bueno, hem d'esperar el tema de l'atur. L'atur és un indicador que quan es veu reflectit ja tenim la recessió. Molt bé, és un indicador retardat. Ja ho tenim molt vist, no? Per exemple, aquest matí és el que has dit tu, que ja s'ha vist que Alemanya ja té 2 trimestres en negatiu. Però, clar, 0, menys 0, ja sabem com es fan els números. Tu els números pots, d'alguna manera, perquè menys 0,01, de passar menys 0,01 a menys... És a dir, una recessió hauria de ser una cosa més significativa, un menys 1%, unes coses que siguin fermes, no? Aquestes coses, i jo veig que de tant que es parla de recessió ja se li està perdent la por a aquesta recessió, no? I que el mercat sembla que, el que dius tu, que el mercat als Estats Units sembla que estigui descomptat amb el que ha pujat l'S&P i el que ha pujat el Nasdaq, que no hi haurà recessió aquest any. Però si hi és, suposo que tindrà un gran efecte. I ara em feien aquesta mateixa pregunta i la meva resposta, puc equivocar, és que quan estem parlant de recessió actualment, que com tu bé dius, en alguns casos estem parlant d'un menys 0,1, 2 trimestres o 3 i després tornar en positiu. És a dir, en qualsevol cas, tant de bo no m'equivoqui. Estem parlant que les recessions que podem veure a Regne Unit, a Alemanya, potser als Estats Units, a on sigui, no estem parlant d'una recessió que duri anys, com el 2008. Allò sí que van ser recessions. Vam estar bastants anys per sortir del pou. Quan es parla de recessió pel 2023 o pel 2024, estem parlant de recessions, com es veuen ara, tal com les estem analitzant i com els economistes ho veiem com a escenari base, que seran recessions no massa elevades, per poder dir, com dius tu, una recessió, menys 0,3 és recessió, però ja t'entenc amb el que vols dir. Una recessió de l'1 o de l'1,5 o del 2, per dir una senyora recessió, doncs en qualsevol cas s'està parlant de recessions que no seran senyores recessions, seran de poca amplitud amb la baixada i a més, que seran de poca duració. Poden durar un any o un any i mig o 2 o 6 mesos. Una mica jo, també un símil que faig, és com aquella gavina que va a pescar al mar, posa el cap un moment a dita per agafar el peix i torna a sortir. Doncs aquesta és una mica el símil i la idea de la recessió que jo veig. Per tant, això tindrà un efecte amb els mercats? Crec que no. Tindrà un efecte, òbviament, però tindrà un efecte important. Primera, perquè ho estem relativament descomptant. I segona, perquè no serà ni potent a la baixa ni de molta duració. El problema que podríem tenir, i és un dels riscos que hi ha, que no és l'escenari més probable, jo el poso com un escenari menys probable, és un risc que podria ser-hi, que aquesta pausa que dèiem s'allargui molt perquè la inflació subjacent, de manera tossuda, no baixa. I això generi més temps de tipus elevats que per les empreses i famílies més endeutades més faran retraure el seu consum, les famílies, i la seva inversió, les empreses. Això em preocupa més, perquè si això succeís, llavors sí que aquestes recessions serien de més durada i de més intensitat. Insisteixo,
Tinc que dir-ho perquè sempre has de tenir en compte els diferents escenaris, però és un escenari que jo és el que contemplo amb menys probabilitat, però bueno, tinguem-lo en compte perquè a l'hora de preveure, està molt bé preveure, però sabeu que després ajustem. Mireu el cas de Rússia, 3 unitats, no? Això seria el més perillós, però crec que no està en el cas, crec. Sí, una cosa que hace unos días escuché a una persona que estaba hablando precisamente, una economista, que estaba hablando del problema de la emisión de deuda y entrar en default en Estados Unidos. Sí. Entonces, o sea, el límite que dicen que es el 9 de junio, a lo mejor se abarca un poco más, o bien antes hay un problema con los republicanos, o sea, si emiten más deuda o no emiten más deuda. Eso es un tema que de hecho también podía haber puesto ahí. Es un tema de una economía nacional, pero es que incluso es a nivel global porque El impacto. Imagínate a los chinos que tienen deuda pública americana. Mi opinión en esto, es decir, yo que ya tengo una edad, llevo ya más de 25 años en los mercados financieros, os puedo decir, pues el otro día me lo preguntaba alguien del equipo, llevo ya unos años en esto y es, a ver, no voy a decir que sea habitual, pero de manera recurrente y cada cierto tiempo hay el problema de la deuda, del techo de la deuda americana. Sí, pues tiene unos límites que por decisión del Parlamento, o no sé exactamente por qué enmienda, lo que sea, no pueden superar eso. Y cada cierto, me parece que la anterior fue en el 2021, si no me equivoco, ¿os han recordado cómo es la anterior? En 2021. Fa poc. Fa poc, no fa massa. Estuvieron Cada tuvimos vez otra. igual. Y cuando yo en los años 90 empecé, que estaba en la agencia de valores, también me acuerdo que la primera vez como que me asustó más, ¿no? Luego lo he ido viendo. Entonces, yo creo que es un tema que se va a solucionar. Obviamente yo no veo el futuro, creo que se va a solucionar, pero lo que está claro es que no ayuda. Que hace 2 días no llegan a un acuerdo. O sea... Ya lo sé. Bueno, yo no digo que sea fácil, pero creo que se va a acabar solucionando. Pero por otro lado, eso genera nerviosismo en los mercados, porque hoy, por ejemplo, justo antes de entrar estaba leyendo que la calificación máxima que tiene por Fitch Estados Unidos, que es AAA, en su día se están planteando rebajarla si no llegan a un acuerdo. Además, llegar a un acuerdo, esto también lo dice Kissinger y me encanta esta entrevista, es muy pesado, pero es una entrevista que tenéis que leer. Dice Kissinger, es que en los momentos en que yo estaba, que nos dábamos tortas por la guerra del Vietnam, yo hablaba con mis colegas demócratas y aunque fuéramos rivales acérrimos, pues intentábamos tener un cierto entendimiento, como España en la transición, por ejemplo. Ahora no. Ahora es más difícil. Yo no veo a Trump, por ejemplo, ¿no? Teniendo desde la diferencia ideológica, pero una conversación para buscar soluciones nacionales, no se ve. Entonces, eso sí que me preocupa algo más respecto a las otras veces, de que hay más polarización, a mi entender, de que no se enfade nadie, un político, menos talla de estadistas hoy en día. Hoy hay menos estadistas que en el 1940, eso seguro. También había más locos con Hitler, Pero Pero si ahora también pasa lo mismo, también hay locos, de cosas que no me dicen para él. bueno, pero referente a esto, a ver, yo creo que se va a solucionar. Si no es un problema, un problemón, un problemón que en el momento de vencimiento de bonos de treasuries americanos, que lo ha habido esta otra gran tendencia que también la han fomentado algunas gestoras. No tengo nada con las gestoras, porque tenemos muy buena relación, pero es que últimamente para mí hay varios temas en los que no la están acertando y han un poquito empujado o dicho a los clientes, compren treasuries a 2 años, que dan mucho, treasuries a 1 año. Todo el mundo me pregunta por los treasuries, pues más o menos en todo el grupo de agentes de banca saben que el tema de renta fija, pues yo me manejo bien, me lo van preguntando. Digo, yo no compraría treasuries, no los compraría, porque si a mí un treasury me da un 4 o un 3,5 y la letra del gobierno francés, que ayer compré una, me da un 2,70 a 6 meses, no tengo riesgo de divisa. No tengo riesgo de divisa. Entonces, es tan fácil que el dólar pueda subir un 3% o bajar un 3%. Si te da un 4 y te baja un 3 el dólar, ganas un 1. Mete una letra francesa, por ejemplo, ¿no? Pero se están comprando mucho el tema de los treasuries. El tema no es un sin sentido. Entonces, yo creo que se va a solucionar, pero que está generando algo de nerviosismo en el mercado, está claro. Esta semana, por ejemplo. Y no tenemos mucho más. Bueno, siempre se ha solucionado. Sí, Sí. Sí, pero es verdad, pero es verdad. Cosas que están mucho más complicadas que bastante más complicadas. E incluso están diciendo que la guerra de Ucrania se va a traspasar a Taiwán, precisamente por lo que has dicho antes de que está este chico que a los 9 años se fue a Estados Unidos
y que tienen los que tienen una empresa muy importante allí, entonces no les interesa, a Estados Unidos no les interesa, da igual. Sí, però és que jo penso, jo no tinc ni idea, jo no sóc economista, per tant, la meva opinió serveix de ben poc, Jo La meva tampoc, opinió serveix de ben poc, però jo li diria que amb el volum que hi ha de tresoris al món, és a dir, als Estats Units no es pot permetre fer un default de no pagar. Seria, bueno, un desgavell tan gros que poden haver-hi 2 o 3 dies de tires i arronses, però això s'ha d'arribar. A l'últim moment, És a dir, seria tan fort que als Estats Units no pagués en un any tots els bons, que seria un desgavell. Seria, jo crec que això, vaja, hi haurien tantes forces, tantes pressions que, bueno, no ho sé. Sí, jo tampoc. Pot passar? Sí, jo ho veig. Probabilitat molt incerta. No, està bé seguir-ho, està bé seguir-ho. Sí. I és veritat que actualment la polarització en la política americana i no americana és més elevada. T'han passat això del Kissinger, dius? Sí, però, bueno... home, hi ha un resum a La Vanguardia. Sí, ho sé, però a mi m'agrada sempre anar a la font. Sí. Sí, amb la traducció de mala font. L'economia està bastant, o sigui, és partidista, bastant. Bueno, clar, l'Economia és una de les publicacions estrella del Pacte Atlàntic i de les democràcies liberals del l'OES. Una pregunta muy concreta y a lo mejor un poco de neófito y de perrito. Y con esta acabamos. A ver, tú dices, la inflación parece que se moderará en un plazo y tal. Sí. Pero lo que no acaba de esto es la inflación. Sí, es verdad. Entonces, la inflación menos energía y productos agrícolas no laborales. Que los tipos de interés están en la inflación. Los tipos de interés... O sea, como afectan a la financiación y el coste de las familias, eso hace incrementar la inflación bastante. Sí, claro. Entonces, lo que no se entiende es si tú quieres reducir la inflación y subes los tipos de interés de golpe, como ha pasado, en realidad tampoco estás tan No, pues estás incrementando el precio de muchos productos y tal. Pero ¿crees que el efecto de la reducción de tu consumo será superior, o sea, pesará más que el impacto indirecto que tiene la subida de tipos de interés en la subida de los precios de los productos? ¿Me explico? Si tú te suben los tipos Pero de es que los tipos de interés te subirán en el precio de los productos por el tema este, pero también te subirá tu economía doméstica, como lo has dicho antes, como estás endeudado, pues entonces sufrirá más. Ya, subirá más, pero por eso gastarás menos. Y eso es lo que se busca. Cuando subes tipos, lo que buscamos es que vayamos poco al cine y a los restaurantes. Ya está. Al ir poco al cine y a los restaurantes, porque si antes la hipoteca se llevaba al 30% de mis ingresos y ahora se lleva al 50%, ese 30-20 no lo gasto en cines porque no puedo. Y eso genera menos consumo doméstico y es lo que acaba haciendo reducir la inflación, con un coste para las familias y para el país que puede entrar en recesión, lo que pasó en los años 70 y 80, cuando Paul Volcker decidió atajar la inflación y subió al 20%. Imagínate, al 20%. No, si te entiendo, tienes razón, pero eso es lo que tiene la economía. Las variables econòmiques sempre en donen una de freda i una de calenta. I a més els bancs estan endurint la situació. Sí. És a dir, que això també té un efecte. I Mira, més o menys com els tipus, perquè també estan fent que el diner flueixi menys. sí, Perquè sí. estan endurint les condicions, no li donen a tothom ja els préstecs. Mira, de fet en el curs, ara estic fent un curs de macroeconomia a ICEFI i tinc un alumne que ho fa online, que està a Sevilla, que és un tio bastant important de Santander, de tot el tema d'anàlisi de riscos, de noves propostes per la classe, pels empresaris andalusos, Cádiz, Huelva i Sevilla. I m'ho estava dient, clar, jo quan pregunto, perquè són coses que m'interessen, i em deia que estan rebaixant el número de préstecs concedits a les famílies, en aquest cas, a aquestes 3 províncies espanyoles,
se están reduciendo porque se incrementan los requisitos de solvencia para prestar los préstamos, se prestan a un tipo más elevado, porque es lo que pasa en el entorno de tipos de interés, però a més també nota com que les empreses demanen menos. ¿Por qué? Porque ya saben que se van a encontrar obstáculos mayores a la hora de conceder el crédito. Eso es lo que decía, esto es un caso, o sea, de ahora, de lo que está pasando, en este caso en tres políticas españolas, pero que pueden servir también como para saber dónde está. Bueno, muchísimas gracias. Si os parece, empezamos aquí. Gràcies. Yo voy a ver si trabajo un poco con otros temas. Vamos. Sí, al final me puse un poco. Por las 11. És que Vale, m'agrada las 11. parlar-lo. Sí, yo pensaba que era una hora. Sí, lo que pasa es que yo luego Li agrada. No, está muy bien. Molt bé, aprovat. Sí, no aprovat just o què? Nota. Ai, Déu meu. Sí, No, qué barbaridad. sí, pues por no lo decía, si no has puesto el aire. Sí. No, bueno, no, porque a mí no me gusta nada de Bien, eso. vale, no estaba. No, porque me dan... Sí, en el cuello. I mira tu jo amb la gola que tinc. Bueno, Pero pues muchas gracias, sí. Gracias. Sol, pues mira, baja motos y no he llovido. Vamos a pegar un día. Hoy toca llamar a la casa. Pues señor, aquí ve. Que se acaba de explicar. Miguel, tu vaso. Sí, no acabamos. No lo cojo yo. Ya. Molt bé, senyor. Moltes gràcies. Oye. Sí. Sí. Sí.
Se ne va, se ne va. Questa è la vita. Quello che io ho parlato con loro stavano neanche rispondendo, erano litigate. Se casa del non lo so, dove avevano anche lo fare, quando fai o ascoltare, magari posso chiedere un po' di Un'altra cosa, nada, pues de hecho lo de cara está aquí es
Eran todos estudiantes. Ah, sí. Además, me dejaban en la casa. Sí, sí, sí.